Buenas, el día de hoy les estaremos hablando acerca del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, dentro de su capítulo La familia. Mi grupo está conformado por Leblin Santos, María José Osorio y mi persona Anderson Camacho. Bueno, el título segundo, denominado La familia, habla acerca del sistema de parentesco y también de los tipos o clases de familia que establece Morgan. Para contextualizar un poco sobre esto, hay que decir que Morgan se crió gran parte de su vida con los iroqueses, adoptado por una de sus tribus que fueron los sénicas. Aquí se dio una vigencia a un sistema de parentesco que era contrario a los conceptos básicos que se tenían acerca de la familia. Para entender un poco esta estructura podríamos poner un ejemplo de que el iroqués no solo le decía hijo a sus hijos propios, sino también a los hijos de sus hermanos, diferente a los hijos de sus hermanas que les decía sobrino y estos a su vez les decían tío. Lo mismo sucedía con la iroquesa le decía hijo no solo a sus hijos propios, sino también a los hijos de sus hermanas en este caso, y a los hijos de sus hermanos les decía sobrinos y estos a su vez les decían tía. ¿Por qué hago esta claridad? Porque es importante tener en cuenta cómo estaba estructurado este sistema de parentesco y también porque Morgan dice que es increíble cómo un solo individuo puede tener varias relaciones de parentesco. Ahora, en una de las situaciones que más se hablan en este título es sobre las islas de Hawái, en donde se dice que estas pesas que tienen un sistema de parentesco ya correspondido, pues este no es necesariamente o precisamente el que se le aplica. Aquí se aplica más bien un sistema de parentesco que hace referencia como que a los hijos, ya sean de hermanas y hermanas, padres y madres, pues son entendidos como hijos comunes, es decir, no hay un tipo de distinción. Sin embargo, se reconoce de pronto la validez de este sistema de parentesco americano. Morgan también hace, junto con otros autores, un tipo de contraste entre lo que vendría siendo los conceptos de familia y sistema de parentesco. Este considera que la familia es un elemento activo que muy rara vez se encuentra como estancado y que pasa de un estado inferior a un estado superior en cuanto a la evolución de la sociedad. El sistema de parentesco, por otro lado, se entiende como un elemento un poco más pasivo que generalmente se encuentra estancado y los cambios o los avances que estos tienen de acuerdo como que a las grandes modificaciones o las modificaciones significativas que se le da a la sociedad. Esto aún así sin buscar como no reconocer el legado histórico que deja el sistema de parentesco frente a este tema. La familia tradicional se establece en este título, que está compuesta por la monogamia junto a la poligamia del hombre y a la poliandría de la mujer. Estos dos últimos conceptos o términos no están muy bien vistos socialmente, sin embargo esto no quiere decir que esto no se lleven a cabo. Incluso se dice en este título que estudios demuestran que los hijos que provienen de la poligamia o la poliandría son considerados hijos comunes. La familia tradicional en Colombia actualmente tiene el nombre de familia bioparental, compuesta de forma general por madre, padre e hijos biológicos. Ahora, hablando de un tipo de distinción que podemos encontrar entre términos de poliandría y poligamia en lo que respecta al título y en la actualidad, podríamos decir que ambos se mantienen de que no están tan bien vistos socialmente, sin embargo esto no quiere decir que no se presenten o no existan casos. Otra de las cosas que se nos hizo como muy importante hablar es acerca de este estadio primitivo de la promiscuidad sexual. Si bien lo trae a colación Morgan, quien lo estudia a profundidad es Bachefem. No lo estudia desde el término de promiscuidad sexual, sino que lo dirige más al término de matrimonios por grupos. ¿Esto por qué? Porque el término de promiscuidad sexual era algo que avergonzaba a los seres humanos, no lo trataban mucho, no lo hablaban mucho. Ellos preferían decir que había carencias de pruebas o directamente hacer como un tipo de comparación con el reino animal, tema del que hablaremos a profundidad más adelante. Entonces, se entiende que en la actualidad la promiscuidad sexual es esta relación que hay entre múltiples parejas o grupos sexuales. Una diferenciación que se puede presentar entre esta promiscuidad sexual que se da en este título segundo de la familia con la actualidad es que si bien aún genera un poco de vergüenza, un poco de pena de pronto tratar temas relacionados al mismo, esto no quiere decir que hoy en día se den como alternativas para buscar evitar o evitar los efectos y las consecuencias que se generan producto de esta promiscuidad sexual. Ahora, reiterando el tema del reino animal, se dice que esta familia tradicional está inmiscuida en dicho reino. Se puede evidenciar con los siguientes ejemplos. Primero, los aves machos dicen que buscan cuidar a las
hembras cuando están buscando o están incubando a los huevos. Este es un ejemplo de una monogamia fiel. También tenemos otro ejemplo que respecta a los mamíferos, que aquí dicen que estos presentan conductas como pueden ser promiscuidad, unión por grupos, monogamia. Lo único que se excluye en este tema vendría siendo la poliandría de la mujer, porque este dice que está un poco más encaminado a los seres humanos. El último de los ejemplos que traemos es aquel que está planteado por Espinas, que me permito leer. Dice: el rebaño es el más elevado de los grupos sociales que hemos podido observar en los animales. Parece compuesto de familias, pero ya en su origen la familia y el rebaño son antagónicos, se desarrollan en razón inversa uno y otro. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el rebaño no se genera cuando hay una unificación en la familia, cuando la familia está muy unida. Más bien, el rebaño se genera cuando estamos hablando de que los lazos familiares se relajan, de que el individuo se desprende un poco de la familia o no está absorbido por esta misma. En el reino animal se dice que este rebaño se puede estar ejemplificado en los mamíferos también. Ahora, buscando retroceder al matrimonio por grupos, se dice que un concepto de este pueden ser estas formas de matrimonio entre grupos grandes de mujeres con grupos grandes de hombres, en donde no hay cabida a los celos. ¿Por qué hago mención del tema de los celos? Porque Morgan establece que los celos se pueden hacer un tipo de distinción entre los seres humanos primitivos con el reino animal y el matrimonio por grupos, donde los primeros tienden a tener referencias en cuanto a la idea de un macho que esté como frente a la situación, a un dominador o a un marido, mientras que el matrimonio por grupos, al tratarse de una relación en donde son grupos de personas que se comparten entre sí, pues no hay cabida a lo que vendría siendo los celos. Ahora, con lo que respecta a este término de promiscuidad sexual y al incesto, que se entenderá más adelante, Morgan establece unos tipos o clases, por decirlo de alguna manera, de familia. La primera familia es la consanguínea, que está dividida por etapas. Aquí hablaríamos de abuelos y abuelas, que son mujeres y hombres, mujeres y maridos entre sí. También hablaríamos de los hijos de estos, que son padres y madres, entre otros. No me voy a centrar en esto, sino como en la finalidad directa que tiene esta clase de familia, que pese a que ya no existe en la actualidad, esta existió y se reconoce. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más grandes que esta generó es el hecho de que buscan prohibir la relación sexual que hay entre padres e hijos, cosa que si hacemos una breve comparación con la actualidad, pues se podría decir que se presentan en el sentido de que actualmente no está bien visto esta relación sexual que se puede generar entre padres e hijos. La segunda clase de familia es la familia Punalúa. Esta, si bien la anterior buscaba eliminar o prohibir las relaciones sexuales entre padres e hijos, esta lo que busca es prohibir las relaciones sexuales entre hermanos y hermanas, lo cual tuvo un nivel de complejidad un poco más grande en el sentido de que las personas involucradas tenían una diferencia de edad muy pequeña. Ahora, esta prohibición primero tuvo efectos para los hermanos uterinos, que son los que provienen de la madre, después se dio como un tipo de regla general y finalmente fue establecido para los hermanos colaterales, es decir, primos carnales, primos segundos y primos terceros. Esta familia Punalúa buscaba no ser aplicada solamente en todas las familias que vinieran posterior a la misma, sino también en las familias que ya existían, que ya estaban preestablecidas. Esto para eliminar o prohibir una relación que no estaba bien vista, que no era correcta y que actualmente jurídicamente, tanto en lo moral como en lo ético, tampoco se ve bien. Esta clase de familia se puede evidenciar en las costumbres hawaianas, ya que cientos de mujeres comunes tienen relaciones sexuales con cientos de hombres comunes, pero que no son sus hermanos, sino que se les denomina punalúos, es decir, compañeros íntimos. Con esto Morgan lo que buscaba establecer era, en pocas palabras, que se diera una difusión general de este tipo de familia por la importancia y los efectos tan drásticos que tuvo. Ahora, como una conclusión general, se podría decir que el artículo 42 de la Constitución Política actualmente busca regular la familia, el núcleo familiar, la importancia de esta, también los vínculos que se generan de la misma, y se podría entender entonces que existe un contraste positivo entre lo que establecía Morgan en su título segundo y en la actualidad en Colombia. Le doy paso a mi compañero. El impulso dado por la JENS en cuanto a la prohibición del matrimonio entre parientes consanguíneos llegó bastante lejos. Es así como entonces los iroqueses y la mayoría de los demás indios del estadio inferior de la barbarie empiezan a prohibir el matrimonio entre parientes de su mismo sistema.
Entonces esta unión por grupo empieza a verse cada vez más imposible y es así como se sustituye por la familia sindiásmica, que es la tercera familia y la que voy a estar tocando en este momento. En esta etapa el hombre y la mujer convivían, pero la poligamia y la infidelidad ocasionalmente seguía siendo un derecho para el hombre, pero en cuanto a la mujer, ella sí debía guardar una estricta fidelidad mientras existiera este vínculo común. Y el adulterio se castigaba cruelmente. Sin embargo, este vínculo conyugal se disolvía con facilidad por cualquiera de las dos partes, ya sea por el hombre o por la mujer, y los hijos seguían perteneciendo a la madre. Según Morgan, el matrimonio entre gens no consanguíneos podían engendrar una raza más fuerte, tanto mental como físicamente. Él decía que si dos tribus avanzadas se unían en una sola, los nuevos cráneos y los nuevos cerebros crecerían tanto que adquirirían capacidades de ambas tribus. Entonces es así como estas tribus que adquirieran este nuevo régimen gentilicio serían llamadas a predominar sobre aquellas tribus que estaban atrasadas, e incluso podían llamarlas a dar ejemplo. Entonces, en cuanto a la evolución de la familia en los tiempos prehistóricos, consiste en la reducción del círculo en cuyo seno prevalece la comunidad conyugal. Es entonces cuando se empieza a hacer imposible en la práctica este matrimonio entre parientes cercanos, lejanos e incluso entre parientes políticos. Es por eso que vemos que en las anteriores familias los hombres nunca estuvieron apurados por mujeres, e incluso a él le sobraban las mujeres, pero aquí en la familia sindiásmica las mujeres empezaban a verse escaseadas y ellos tenían que salir a buscarlas. Por eso en el matrimonio sindiásmico empieza a verse el rapto y la compra de mujeres. ¿Qué pasaba? Como un ejemplo, en los indios de América y en otras partes, el hombre le daba regalos a los parientes gentilicios de la novia, que quiere decir a la madre y a los parientes de la madre, no al padre ni a los parientes del padre. Estos regalos se entendían como el precio de la compra de la mujer. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre, antes de la boda, el futuro esposo, a la hora de dar estos regalos, la madre los recibía y luego, en el momento de que existiera una separación, el matrimonio se podía disolver con facilidad por cualquiera de las dos partes, si era voluntad de la esposa o del esposo. Pero en algunas tribus lo que se veía era que si existía una disputa, se medían los parientes gentilicios y si no surtían efectos, entonces sí se podía dar la separación. Los hijos pertenecían a la madre y ambos cónyuges podían volverse a casar si así lo desean. Arthur Wright, un reconocido misionero por muchos años entre los iroqueses, nos atestiguó lo que era la situación de la mujer dentro del matrimonio sindiásmico. Él decía que las mujeres tomaban a los maridos de otros clanes y que habitualmente las mujeres eran quienes gobernaban en la casa, que los hombres debían aportar, no ser ni holgazanes ni torpes a la hora de dar su aporte en el fondo provisional. Entonces, ¿cómo se hace la aparición de la familia sindiásmica? Esta aparece en la frontera del salvajismo y de la barbarie. La familia sindiásmica empieza a hacerse como ese grupo más reducido en su última unidad, que era el hombre y la mujer. Entonces, el matrimonio sindiásmico empezó a incluir un nuevo elemento dentro de la familia, que era la cría de ganados, la producción de elementos materiales y el arte del tejido, además también la agricultura y el esclavo. ¿Qué pasaba? El hombre debía proveer la alimentación y también estos elementos, estos instrumentos de trabajo que eran necesarios. Entonces, como él era quien los aportaba, él era quien los ofrecía, él se convertía en el propietario ¿de qué? De lo que producía la alimentación, de los ganados y también del esclavo. Y en caso de que existiera una separación,
el hombre, al ser el propietario, se llevaba todo esto consigo. Un punto bastante importante e interesante aquí es que los hijos no podían heredar los bienes del padre. ¿Por qué? Porque estos bienes debían quedarse en la propia gens del padre y los hijos se entendían como que hacían parte de la gens de la madre, más no del padre. Entonces, en caso de fallecimiento, lo que pasaba era que estos bienes pasaban a ser de los hermanos del fallecido o de las hermanas, e incluso podían pasar a manos de los hijos de los hermanos o de las hermanas, más no de los propios hijos de él, porque estos hijos quedaban desheredados. Pero esto cambió a medida en que fueron evolucionando las riquezas, porque el hombre empezó a adoptar una posición más importante que la mujer dentro de la familia. Entonces ellos empezaron a crearse esta idea de tomar ventaja sobre esto y modificar en provecho de los hijos el orden de herencia que había sido establecido. Pero ¿qué debía pasar? Debía ocurrir la abolición de la filiación maternal, y efectivamente esto fue lo que pasó. Simplemente se decidió un día que esta filiación materna y los derechos maternales iban a dejar de existir e iban a sustituirse por la filiación paternal y los derechos hereditarios paternales. Pero muy poco se sabe sobre cómo y cuándo pasó esta revolución y este cambio. Con esta abolición del derecho maternal, esto fue una gran derrota para el sexo femenino en el mundo, porque el hombre empezó entonces a tener la rienda sobre la familia y la mujer ya pasó a ser más servidora, pasó a ser un simple instrumento de reproducción e incluso se veía como una esclava de lujuria del hombre. Pero con todo esto es así como se señala entonces esa transición entre el matrimonio sindiásmico y empieza a verse la monogamia. Ahora bien, la cuarta familia que se da en este sentido es la monogámica, la cual surge como una familia con rasgos característicos propios de la sindiásmica, es decir, de la familia antes mencionada. Pues durante este trasegar de la historia en cuanto a la restricción que se le impone respecto de la familia monogámica, aquí que lo que prima no es más que una imposición hacia la mujer, puesto que a la mujer es a que se le impone o se le suministra una barrera respecto de la constitución de la familia. Esto quiere decir que la mujer tenía ciertos límites respecto de la conformación de su núcleo dentro del matrimonio. No obstante, los hombres aún seguían manteniendo libertades poligámicas, es decir, los hombres seguían constituyendo distintas relaciones por fuera de su matrimonio. Cabe destacar que estas relaciones por fuera debían ser totalmente en domicilios distintos al de la persona principal con quien había contraído matrimonio. Ahora bien, este vínculo, a medida que fue pasando el tiempo, se fue minimizando a efectos de crear una base sólida de la monogamia en cuanto a un vínculo único entre un hombre y una mujer, más nada. Pero en últimas, esto no busca una consolidación del matrimonio visto desde una perspectiva de un hombre y una mujer y una base sólida de familia. No, esto lo que busca son fines más allá, fines de poder, fines de economía, fines que buscaban que los herederos legítimos del hombre adquirieran esas herencias dentro de su núcleo familiar. Es decir, aquí lo que prima es la propiedad privada, la propiedad individual, una economía sólida y un auge de poder en el hombre que deja por fuera esas garantías hacia la mujer. Entonces, vamos a ver que aquí la mujer no cumple más que un papel de obligaciones respecto de la familia y su constitución. Pues se tiene que la monogamia en un primer momento se le aplicaba solamente a la mujer y no al hombre, lo cual repercute en un acto de sesgo por parte del hombre y un acto en donde se veía cómo la influencia del poder del hombre generaba
ciertas limitaciones en las mujeres. Y además la familia monogámica se da con esa necesidad especial de protección, como veníamos mencionando, de la propiedad individual, no es más que eso. Ahora bien, en cuanto a la procreación de los hijos que se dan aquí dentro de la monogamia, existe un punto importante, y es que esta procreación lo que buscaba era que fuera dentro del núcleo familiar en aras de lograr que los herederos fueran solamente sus hijos. ¿Eso en qué? Pues en miras hacia no tener posibilidades de herencia a hijos por fuera del matrimonio. Entonces esto convocaba a que existiera un poder mayor de la herencia en cuanto a los hijos dentro de ese matrimonio y del hombre como pilar fundamental, porque no era más que eso. El hombre en ese estado de la monogamia, en esa familia, en su constitución monogámica, no buscaba en ningún momento que ésta se diera con ocasión a la reconciliación entre el hombre y la mujer, a que fueran grupos más cerrados, a que ya no fueran familias grupales, sino a familias simplemente de un hombre y una mujer. Sin embargo, como no es el fin último del hombre, lo que hace es que haya una transgresión por parte del hombre para con la mujer, es decir, unos beneficios para uno, pero representaban unas desmejoras para otros. En este caso, un beneficio para el sexo masculino, pero una desmejora para el sexo femenino. Entonces las mujeres entran en trance hacia una esclavización del sexo, pues en últimas no tenían poder decisivo respecto de su libertad sexual. Aquí quienes tenían un poder decisivo eran unos terceros dentro de ese vínculo familiar, que eran fácilmente sus padres y demás. Luego, entonces vamos a evidenciar el cómo a partir de la historia esto se va cerrando cada vez más y trae aspectos positivos, como por ejemplo el hecho de que Engels establecía que fue de las primeras familias que se constituyeron a partir de vínculos o relaciones dadas a la sociedad misma y no desde la naturaleza misma de la familia y su constitución. Además, es importante rescatar el hecho de que bajo este vínculo que se da en la monogamia, el hombre juega un papel preponderante, pues es en últimas este mismo el que establece toda serie de lineamientos al interior de la familia misma y el cómo a partir de estos pues se va consolidando una percepción de familia más sofisticada, pero paralelo a ello se va dando lo que se constituye como la prostitución en caso de las mujeres. Entonces es un hecho que trae consigo unas fortalezas para la constitución de una familia más sólida, pero que también trae unas consecuencias catastróficas para el hecho de que la mujer pierde por completo derechos inherentes a su escogencia y su libertad sexual respecto de sus familias. Entonces, visto lo anterior, vamos a evidenciar el cómo en el contexto actual de la familia que se estatuye en Colombia, encontramos lo siguiente. En Colombia actualmente, si bien las normas sociales y el ordenamiento jurídico colombiano implican una relación matrimonial propia de la historia de la monogamia, aún trae rezagos propios de la familia monogámica, no es menos cierto que ha avanzado bajo el entendido de que ya esa monogamia no se practica tal cual como se establecía según Engels en ese entonces. Pues cabe destacar que actualmente hay una libertad tanto social como jurídica respecto de la conformación de familias, y se va a evidenciar el cómo las familias en la actualidad ya vienen estableciendo vínculos por fuera del matrimonio, y recordemos que el matrimonio en la monogamia es la esencia misma de la constitución de familia. Entonces ya vamos a evidenciar el cómo el matrimonio no es preponderante en la actualidad social y jurídica de nuestro ordenamiento colombiano. Asimismo, se evidencia el cómo las uniones libres y el cómo las uniones de distintas familias
Es decir, familias grupales nuevamente está tomando auge en Colombia. Entonces surge un interrogante a estas alturas y es, ¿será que vamos a retroceder en el tiempo y vamos a volver a constituir familias bajo el entorno del estadio de la barbarie y del salvajismo, bajo el entendido de la poligamia, de la poliandría y de aspectos propios de familias por fuera del matrimonio y que constituyen también dentro de ese matrimonio pero de forma grupal? Pues el tiempo, la sociedad y su avance junto con los altos órganos del Estado serán los determinantes de esta situación, en donde finalmente se tiene claro de que en pocos años, en especial la Corte Constitucional determinará que las familias constituidas van a terminar siendo propias de la poligamia, dejando a un lado esa percepción de la monogamia que en últimas lo que siempre ha buscado son criterios económicos en beneficio del hombre y no de la mujer. Sin embargo, aquí vamos a encontrar algo importante y es que se ha mantenido esa relación jurídica de un contrato en cuanto al matrimonio, pues en su momento la familia monogámica se concebía como esa relación jurídica que se daba entre un acuerdo de dos personas, pero ese acuerdo se sabía que era solamente entre el hombre, a beneficio de unos terceros. Entonces, ¿qué vamos a ver que rescata de esa familia monogámica? Que aún persiste un contrato, una relación jurídica, pero ya ahora sí es una relación jurídica por acuerdos de voluntades. Ya ahora no prima esa relación de terceros y esa economía, aun cuando se deriva desde el ordenamiento jurídico unos efectos propios de la economía y del patrimonio de ambos, pero ya hay una libertad de escogencia y una libertad sexual más efectiva en Colombia. Además, la sentencia C-577 del 2011 y la C-075 del 2015 han establecido muy claramente las uniones maritales de hecho en parejas del mismo sexo. Eso es muestra de que ya la Corte y que ya la sociedad ha asimilado el hecho de que la monogamia no debe ser única y exclusivamente vista desde el punto de la constitución del matrimonio, pues ya hay vínculos que se amparan bajo la jurisprudencia y bajo la ley misma, con la ley 54 del 90, bajo una percepción de uniones maritales de hecho de un hombre y una mujer, pero además también de hombres con hombres, mujeres con mujeres y así sucesivamente. Entonces, el ordenamiento civil también entra en contraposición de ello en cuanto a la unión marital de hecho ya de un hombre y una mujer por fuera del vínculo matrimonial, regulando aspectos que entran a ser trascendentales en la evolución de la monogamia. Ahora bien, una vez abordado cada una de estas etapas, el estadio del salvajismo con la familia consanguínea, con la familia Unalúa, el estadio de la barbarie junto con la familia de la sindiásmica y finalmente el estado de la civilización o estadio de la civilización con la familia monogámica, traen consigo unos antecedentes históricos que marcan a la sociedad actual en cuanto a la constitución de familia y matrimonio, bajo el entendido de que a lo largo de la historia, desde la familia consanguínea hasta la familia monogámica, se va a ver un cierre de la constitución del núcleo familiar. En un inicio se vienen presentando constituciones de familia múltiples, es decir, grupales, familias que no solo dependen de un hombre y una mujer, sino de que dependen de múltiples personas dentro de la misma y su constitución. Pero vamos a ver cómo a lo largo de la historia Engels establece que existe un vínculo más sofisticado y que se va estrechando cada vez más en la historia a efectos de lograr que esa constitución en últimas se dé a partir de un hombre y una mujer. Pero esto en búsqueda de que se diera precisamente una protección de la propiedad privada. No era más que una protección de la misma y de el poder a merced del hombre y su economía respecto de sus herederos legítimos. Y además aquí juega un papel importante la
la religión respecto de la monogamia, pues en cuanto a la religión y la moral concebían preceptos propios de lo que estaba bien o mal visto en la sociedad, lo cual jugó un papel preponderante y delimitó demasiado en el ámbito jurídico también lo que se concibe como monogamia. Entonces, en últimas, vamos a tener que, tal como lo concibe la Constitución Política de Colombia como pilar fundamental de la familia, en su artículo 42, la familia trae consigo criterios múltiples. No hay lugar a la constitución de una familia de un hombre y una mujer. No, en la Constitución, en su artículo 42, se establece una percepción muy amplia de una constitución de familia, lo cual engloba el cómo a partir de la Constitución en nuestro contexto actual ha recopilado tanto preceptos que venían del estadio del salvajismo, pasando por el estadio de la barbarie y finalizando con el estadio de la civilización, el cómo la familia en la actualidad se puede llegar a constituir a partir de vínculos no matrimoniales única y exclusivamente, o a partir de vínculos no entre un hombre y una mujer, sino además también entre distintos hombres y distintas mujeres, y por uniones maritales de hecho. De manera que este es un tema trascendental a lo largo de la historia de Engels y de nuestro contexto actual en el ordenamiento jurídico colombiano, en el Código Civil, en nuestra Constitución Política de Colombia y demás normas concordantes, en donde vamos a concebir que la familia entra a jugar un papel importante en la propiedad privada y el Estado. Pues el Estado, de manera que como se da un auge en la propiedad privada, en la economía y en el poder que existe respecto de esta, va a tener que inmiscuirse en estos asuntos para efectos de poder regular los mismos y no quedarse atrás. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Hemos logrado abarcar cada uno de estos estadios de la familia y finalmente hemos determinado que aquí lo que ha primado es la propiedad individual del hombre y que actualmente se ha ido evolucionando en desmejorar esa percepción de poder del hombre y darle un empoderamiento mayor a las libertades sexuales y de escogencia de la mujer para con la constitución de familia como núcleo esencial de una sociedad.